Facebook, la otra vez sí estaba ahí conectado y tal, pero Sin esta vez no problema. voy a estar Sí, conectado en el Facebook, ni mirando el Facebook, ni nada. no Bueno, te hola a preocupes. todos, a todas, todos, todis, los que están en Facebook, pero yo no voy a estar atento a ello, vas a estar más bien vos, Rafa, cualquier cosa me avisas, me comentas y tal, ¿ok? Claro que sí, yo te voy avisando. Pero pues Bueno, ya estamos en vivo, así que pues adelante, digo, quizá yo nada más presentar rapidísimo que bienvenidos a esta primera sesión de este curso de superficies de placer, el BDSM en el cine. Como platicamos ahorita, transmitiremos nada más algunos cuantos minutos, así como lo hicimos con Miyazaki, que se transmitió la primera sesión completa. En este caso serán unos cuantos minutos, no sé si 15, 20, 30, ya veremos. Particularmente también para la gente que nos está viendo en Facebook, pues porque obviamente buena parte del contenido que se abarca en este taller, pues no se puede transmitir tan fácilmente en un espacio por ahí público como Facebook por la cantidad de imágenes, ¿no? Y la calidad de las mismas. Entonces, pues bueno, es para que conozcan un poquito de qué va este curso y ya si se les antoja, pues que sepan que tienen pues por lo menos una semana entera para escribir a las redes sociales de Casa Negra y que se puedan integrar al grupo. Obviamente, pues doy la bienvenida y el agradecimiento a Diego Martínez, profesor. Realmente creo que nada más eso, agradecerles también a Oscar y Marce que están por acá. Y Diego, pues adelante, por favor, todo tuya la clase. hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Bueno, hola a todas las personas que están tomando el curso y hola a todas las que nos están viendo en estos minutos que vamos a compartir en vivo por Facebook. Mi nombre, como les decía, Rafa, es Diego Martínez, más que llamarme profesor en este contexto, si bien yo doy clases, soy docente, ahora me toca en una universidad aquí en la Ciudad de México, y he sido docente en escuelas y docente auxiliar en otras universidades, en Argentina y tal. Aclarar eso, digamos que bajo la óptica, digamos, en la que yo planteo que esto que se llama en Casa Negra curso en línea, es como una dinámica más de taller, ¿cómo se llama esto? Online, perdón, ahí veo que se desconectó Marce y eso no sé si, pero bueno, no sé si es que se nos fue sin querer o va, voy a continuar. Es una dinámica más de taller, esto lo digo porque en mi entender, digamos, como los talleres o el dictado de talleres, hay una diferencia. La principal, por ejemplo, es que yo no voy a evaluar un conocimiento formado al final de esto, sino que más bien les voy a pedir o vamos a acordar y convenir, ya espero que Oscar Marce y quienes tomen el taller, y Mel, y no me acuerdo el nombre del otro compañero, pero que van a ver esta clase grabada, y a todas las personas que vean esta clase grabada, entender que, espero que hayan podido leer el programa, y como el programa refiere, no va a haber una evaluación, una cosa así, tipo, ¿no? Como de los cursos en línea, sino que va a haber una actividad, ¿no? Es la intención que haya una actividad de producción. Sobre esto hablaremos oportunamente en su momento, probablemente también podemos hablar hoy al final un poquito, como producir no tiene en este sentido, o en el sentido que yo le voy a proponer, un marco muy estricto, pueden ser textos, videos, no sé, bla, lo veremos más adelante, lo veremos también acorde a la evolución del taller. Taller también porque aquí yo no voy a hacer como a ver, cuando uno cita autores y este tipo de cosas en clase, yo si bien voy a compartir todo lo que yo sé, como voy a abrirlo aquí, como dije en la clase esta, que bueno, en la clase no, en el showcase que tenemos en Facebook la vez pasada, la idea es que tomemos como una caja de herramientas abierta, donde hay conceptos. La idea es que estos conceptos, en la medida en la que puedan hacerle ruido a los otros o a quienes, por ejemplo, no sé, saben mucho más de postestructuralismo, cosa que no es, digamos, el postestructuralismo no es mi materia. Yo me valgo de algunas herramientas de lo que se ha dado en llamar las teorías postestructuralistas, sencillamente para poder como darle algunos marcos de conocimiento, de saber, ¿no? De bagaje cultural, algunas ideas que voy a plantear. Como es un taller, yo no voy a hacer un hincapié fuerte ahí. A los textos sí los quiero compartir, para tales efectos muy probablemente comparto un Classroom en el grupo en el que ya estamos todas. También, bueno, eso es fundamental de avisar, les voy a hablar en géneros muy distintos, ¿no? O sea, todas, todes, todos, y así, no se ofendan si a veces digo todos o lo que sea. Entonces eso, espero que se entienda. Si tienen dudas u otras apreciaciones sobre otros talleres que han tomado y les parecen que los talleres son otra cosa, también lo pueden decir. Estoy completamente abierto, y sobre todo acá la idea es que el conocimiento parta de cuestiones, digamos, más o menos
prácticas o saberes que podemos encontrar dentro del bagaje, en este caso general, cultural, si se quiere, o en el bagaje de Oscar por un lado, Marce por el otro, así, con los nombres de las demás participantes, y que puedan como irse, digamos, ir en esa caja de herramientas, constituyendo por ahí herramientas nuevas, herramientas novedosas, dándonos algunos usos de esas herramientas conceptuales que no teníamos antes y tal. Esperando que todo eso ya se haya entendido muy bien, quería un poquito describir la ética de este taller, perdón, estos minutos iniciales iban a ser como en esto que, para mí toda clase, sea de taller, de curso, de seminario o de lo que sea, ya vamos a ver por qué nos interesa particularmente en esta definirlo, toda clase compone una asimetría. En esta asimetría yo estoy al frente, digamos, yo estoy a cargo, yo soy la persona que ahora va como a dictar la clase, y las otras personas voluntariamente, todos estos términos muy importantes a continuación y vamos a ver por qué, se someten de alguna manera, ¿no? Acatan, digamos, o toman esa clase, ¿ok? Es menester que yo defina la ética del taller, por un lado, por los contenidos que vamos a ver. La otra vez, justamente, creo que Marce conoció este taller así, en el showcase, y si es que no me equivoco, me parece que era ella, que ahora está tomando el taller, quien en aquel momento en el showcase advertía sobre las cuestiones de riesgo, digamos que por lo general no se... cuando se romantiza, en este caso las prácticas BDSM, se deja de lado. Entonces, por un lado por eso, porque me parece fundamental, y por otro lado porque a mí siempre me gusta, digamos, como exponer la ética de algo, digamos, ¿no? O sea, me parece mucho mejor a los cuerpos normados, a las reglas y a las leyes, sino como exponer una ética y que dialoguemos en torno a esa ética. Yo expongo la ética de este taller. Bueno, este taller, que es la primera sesión de un cúmulo de talleres, esperemos, todos provechosos dentro de Casa Negra y en lugares afines físicos. Les digo esto a la gente que está viéndonos desde Ciudad de México, y probablemente a quienes nos vean de Argentina, si es que en algún momento los podemos concretar allá también. Se van a estar, perdón, este grupo de talleres que yo he diseñado, tratan a la representación como disputa, ¿no? Son apuntes sobre la representación como disputa, ¿ok? La disputa como un concepto, digamos, si se quiere, de resistencia general, ¿no? O sea, ¿qué somos nosotros, digamos, como, no sé, a priori en determinados contextos? Bueno, podemos ser personas, en otros contextos podemos ser estudiantes, en otros contextos podemos ser docentes, en otros contextos podemos ser la loca, amiga de las otras locas, o no, la marica, la torta, la lesbiana, y así, digamos, ¿no? Como que si uno se pone a pensar en que a veces utilizamos como algunos términos, por ejemplo, no sé, puto, ¿no? Torta, lesbiana, de manera peyorativa, despectiva, se han usado así a lo largo de la historia. Este taller comulga con esta idea que en algún momento planteó Foucault, que era como de discursos en disputa, ¿no? Como discursos que van a disputar, ¿no? Que es tomar, o sea, tomar el mismo discurso que se nos ha impuesto por un lado, por ejemplo, ese, ¿no? Como, o el nombre que nos han dado por un lado, para volverlo otra cosa o para apropiarnos de ese nombre. Asimismo, este taller, en esto de representar, ¿sí? Como hablamos de cine, en todos los casos de estos talleres vamos a hablar de cine, es el denominador común, va a poner atención en esto que es como las formas que dejaron de ser las formas normadas, institucionadas, o abandonaron una ética más habitual, ¿sí? Para poner otras éticas de representación. Dicho esto, yo voy a ir ya avanzando sobre el taller. Creo que dentro de mi presentación, por ahí no he dicho, pero bueno, además de ser docente, yo soy licenciado en cine, o casi licenciado en cine, porque ahí todavía está mi título por ser buscado. Yo también debo estar siendo buscado. ¿Qué más? He nacido en Argentina, he nacido en una ciudad argentina, que se llama Catamarca, o sea, una ciudad que está por allá. Y nada, eso. Enseño por lo general talleres de realización y tal cosa. Los talleres de reflexión cinematográfica los he dado un par de veces en mi vida solamente. Este es completamente novedoso para mí, así que yo estoy muy contento de iniciar este, espero que ustedes también, sobre todo porque esta es la primera vez que yo voy a dar un taller orientado o desde la perspectiva del BDSM en el cine. Como ya les había dicho, la idea era que, o como habrán visto en el programa,
contemplemos a las prácticas BDSM como representadas en el cine, ¿sí? Y veamos, digamos, pero con una genuina actitud exploratoria, una genuina actitud de curiosidad, de duda, de investigación, de aproximación, de abismación, a ver si esas formas han producido un cambio dentro del cine, del lenguaje de la industria y de tal, ¿no? El cine como un todo. Un todo que no vamos a delimitar a priori, un todo que por eso es que me gusta este formato de taller. Muchas veces en el formato de taller lo que más me gusta es que podemos hacer como un abuso, si se quiere, o un uso muy libre, mejor que abuso es la palabra de uso muy libre, de la conversación, ¿no? Cuando uno está conversando, por lo general, se da permiso de las imprecisiones. Yo no quiero confundir, pero no me parece tampoco que tengamos que estar recurriendo siempre a precisiones o una delimitación exacerbada de nuestro objeto de estudio y tal. Para nada, digamos, me parece que la idea acá es lo que ya les decía al principio, tener una caja de herramientas. Entonces, esa caja de herramientas, digamos, lo que nos convoca no es el cine, tanto como las prácticas de BDSM representadas en el cine. Por lo tanto, creo yo que cabe iniciar esto con una serie de definiciones, ¿sí? Yo, como para que esto no sea una cosa así en la que estoy hablando solo y dentro de un rato tenga que salir a buscar gel para la garganta, les voy a pedir que ustedes también me digan algunas, digamos, lo que piensan, ¿no? Lo que saben de esto. De todos modos, voy a iniciar yo, voy a dar ese puntapié inicial en definir BDSM. BDSM, digo, podríamos haber iniciado esto y que alguien me dijera, por Dios, define urgente qué es BDSM porque nadie está entendiendo nada. Y no obstante ello, hoy nos damos con que cuando uno dijo BDSM, la gran mayoría de las personas, sobre todo, a ver, ahí sí quiero especificar un poco, dentro de un panorama más o menos occidental hoy ha hecho una dictadura a nivel global, así que podríamos decir que a nivel global, dentro de un rango determinado de edad, cuando yo le nombro BDSM, por ejemplo, a mi padre o a mi madre, instantáneamente no es que saben qué es, si les empiezo a describir o si les digo que SM del final corresponden a sadomasoquismo, inmediatamente sí lo asocian a algo, y creo que así paulatinamente nos alejamos en el tiempo, lo entenderíamos menos, pero hoy, a raíz de un montón a raíz sí, de varias fenómenos, voy a decir muy mal y pronto, la gran mayoría de las personas cuando uno dice BDSM sabe aproximadamente de qué estamos hablando. Otro de los términos que yo podría haber utilizado ahora para referirme al contenido de este taller sería como el cine y los fetiches o los fetiches en el cine. Sin embargo, esa aproximación nos llevaría a veces no sé, a otras cosas. Por ejemplo, dicen, no, es su actor fetiche, suelen decir, ¿no? Entonces, acá vamos a ver también, ¿no? Un poco qué se quiere decir cuando se usa ese término. Para mí, ahondar en él fue, no sé, un camino muy placentero de descubrimiento. No estoy hablando de esto, estoy hablando del término fetiche, me parece increíble la historia que tiene. Las razones por las que fetiche nos suena mucho más a un montón de cosas y le hemos escuchado en muchos lugares, tiene que ver justamente con la historia o, lo que vamos a preferir un poco más desde la perspectiva de este taller, la genealogía que podemos hacer del término, ¿no? También podría haber dicho es un cine, perdón, son las prácticas kink o kinky representadas en el cine, lo que podría haber, sí, sonado un poco más específico, sobre todo para la comunidad practicante, que ahora vamos a ver de qué se trata. BDSM es una construcción de un acrónimo compuesto por tres conjuntos de ¿cómo se dice esto? De consonantes, ¿no? De siglas. La primera es BD, me gustaría creo que escribirlo va a ser mejor, lo voy a poner acá en el chat. El primer conjunto o binomio de este acrónimo es BD, el segundo es DS, no sé si lo están viendo ahí en el chat, no, ahorita lo van a ver porque todavía no le di cosa, DS, y el tercero es SM. A ver, lo escribí y se los muestro aquí para que lo vean Marce y Oscar, bueno, Rafa por supuesto, y no sé si lo podrán ver las personas que están en el Face, pero
el BDSM es como una constricción que se hace de un grupo, ¿no? Ahí está, Marce me dice que lo vio. Esa constricción es la de BD, por un lado, que es bondage, o sea, está en inglés, yo la voy a castellanizar muy, muy rápido. Bondaje y disciplina por un lado, ¿sí? Dominación, sumisión por otro, y sadomasoquismo por otro. Bondaje y disciplina hace mención a prácticas que tienen que ver, o sea, la palabra bondaje, que viene del inglés, como creo que es pin del origen, pero también se entiende bond y otra serie, tiene que ver con aprisionar, se ha asociado mucho a la esclavitud, se asoció a la cuestión, digamos, como que cuando se habla de las prácticas orientales se usa mucho la palabra bondaje, pero yo creo que proviene estrictamente del anglosajón y tiene que ver con esa palabra que decía bond, que es como amarrar, atar, ¿sí? Sujetar, digamos, o no permitir los movimientos de alguien, ¿sí? Disciplina, de ese mismo acrónico, o sea, bondaje, disciplina, viene a hacer mención a las prácticas, ¿cómo explicarlo? Sí, de la dinámica disciplinaria heredada de la época victoriana directamente, ¿no? O digo, en el bondage, perdónenme, en el BDSM, utilizada, por lo tanto heredada indirectamente, si se quiere, pero la palabra remite directamente a la disciplina victoriana, a eso de corregir la conducta a través de golpes. Esto para quienes gustan de la psicología y tal, tiene como todo un desarrollo, nosotros solo vamos a ver una partecita de ese desarrollo muy pequeñita, vamos a nombrarlo así costado. No es mi idea hacer lo que justamente Foucault nos salva de que tengamos que hacer, y ahora vamos a seguir con eso. DS es dominación-sumisión. Para mí, dominación-sumisión, perdón, si no quedó en claro lo de disciplina, hace mención directamente al término de la disciplina en la práctica victoriana, ¿no? O sea, perdón, en la época victoriana, la práctica de disciplinar la conducta a través de castigos, ¿está? Eso tiene que quedar clarísimo. Dominación-sumisión es, creo yo, lo que más engloba todo esto, ¿sí? Porque hace mención a lo que vamos a ver a continuación, que es la práctica asimétrica, donde alguien domina y otra persona recibe ese dominio o se somete a ese dominio, ¿ok? Y por otro lado tenemos el término sadomasoquismo, que creo que este es el término que aparece originalmente, allá por 1991 creo, se hace público o se registra como hecho público a nivel, ¿cómo decirlo?, como más de los medios de comunicación, porque por primera vez SM, o sea, como sadomasoquismo, y luego inmediatamente BDSM, como una ampliación de ese término, se hacen públicos a través de unas noticias de internet. Estoy casi convencido, porque yo he rastreado eso para ver si encontraba la noticia, no la encontré, por lo menos no, tampoco es que la busqué muchísimo, no me interesaba realmente eso, pero sí estuve buscando un poco dentro de la historia de lo público del BDSM, y algunos hechos que le dieron carácter público fue, bueno, la muerte del cantante de Inexcess en su momento, anterior a eso la muerte de un diputado inglés, que mueren por una práctica directamente de asfixofilia, que es un poco lo que nos va a llevar a la peli de hoy. Entonces, esos términos aparecen en 1990, 1991, pónganle en internet, expuestos, pero venían siendo utilizados por parte de la comunidad de BDSMera desde 1969 aproximadamente, en Estados Unidos, donde hubo un gran auge a raíz de este uso como del cuero en los motociclistas y tal. Pero como vamos a ver en las próximas clases, porque no es mi idea para nada acá hacer una historización completa de introducción en absoluto, sí quiero que comprendamos los términos que estamos manejando, casi que hay BDSM desde que hay como, o sea, ahora sí que historia, por registro de la sexualidad humana, o de los hechos humanos sexuales, digamos. O sea, casi que desde que hay registro podemos encontrar eso. Incluso, digo, dentro, se los vive como constriñendo a esta disciplina, o al BDSM, o a la práctica, como Estados Unidos, o cierta cuestión europea, o Japón, que por supuesto, digamos, tienen una centralidad más que nada como en la tradición de las prácticas y la estética que han primado y qué sé yo, pero en el mundo maya se practicaban, digamos, había prácticas con espinas de maguey y así, bla, y entonces es un mundo riquísimo por descubrir, que tampoco este taller va a agotar en absoluto, sino que son comentarios, o como les he puesto en el programa, breviarios históricos. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Cuando decimos BDSM, decimos, bueno, ¿qué es someterse? Me parece que tomé
de gente que es de la comunidad practicante y que publica sus escritos, videos y tal en internet, y a mí me parece como lo más interesante, porque a continuación vamos a ver lo que sucede cuando adscribimos del todo a la academia o a las ciencias o a lo jurídico, todavía peor en el terreno a veces, pero cuando buscamos las definiciones y tal, o las acepciones que tomamos como comunes, creo que siempre es mejor, como sobre todo en este caso, digamos, comunicarse con las comunidades practicantes o recurrir a las comunidades de practicantes. En la comunidad de practicantes del BDSM se utiliza algo a lo que voy a tener que recurrir acá a mi machete para decirlo lo mejor posible. El BDS como un juego de poder asimétrico, ¿sí? Siempre asimétrico, consensuado y de intención sexual. O sea, la práctica BDSM de la que vamos a tratar y lo que entendemos por BDSM, por lo menos en este taller, así como cuando hablamos de kinky o de fetiche también, o de fetichistas y tal, estamos hablando de, en la mayoría de los casos, porque después vamos a ver que el fetiche tiene una extensión y el kinky se usa como para englobar todavía más cosas y tal. También vamos a entender un poquito más sobre esa utilidad, pero concretamente estamos hablando, cuando hablamos de BDSM, sobre todo en este taller, y la ética de BDSM al que adscribimos acá, la vamos a ir desmenuzando poquito a poco, no me quiero pasar tiempo, vamos media hora, es esto. Hablamos de BDSM cuando hablamos de dinámicas, de poder asimétrico, consensuado, con intención sexual. Me encantaría saber si Rafa, perdón, sí, bueno, Rafa, si querés, Oscar, Marce, tienen algo para comentar, decir, qué sabían, qué pensaban, lo que sea, porque me aturdo de hablar tanto solo y por ahí tampoco sé si los estoy aburriendo con tanta descripción. De tomar vuestro silencio como una clara señal de que voy a continuar, ¿sí? A ver, Oscar, a ver, conozco muy bien el gremio, dice. Ah, bueno. Una de mis preguntas iniciales planificadas para este momento y que, obvio, por suerte, me he olvidado de hacer, porque eso es lo que está bueno, uno planifica un montón la clase, luego se olvida de cosas, era, entre nosotros, en este momento, hay practicantes de BDSM, en Facebook le contestarán al queridísimo Rafa Ramírez, y acá me contestan dentro del taller, sí, Marce, bueno, perdón, nada, no es mi intención exponer, pero me parece que estaba, ok, perfecto. No los quiero aburrir tanto con esto, sí voy a dejar esto grabado, solo digo como en una cuestión de marco ético, si les parece, ¿sí? Entonces, un poquito quiero como llegar al meollo de la cuestión de lo que quería contarles acerca de, bueno, contarles un poco, compartir con ustedes, digamos, como desde esta perspectiva. Cuando estamos hablando de estas prácticas asimétricas, un poco la idea es, digamos, uno dice, ¿por qué atraen tanto? ¿No? Hoy por hoy hay definitivamente una atracción muy fuerte de parte del público en general, ¿no? Interesado en las prácticas BDSM, ¿sí? O sea, esto es de tanto como que en los sex shop abunda, digamos, como que uno dice, bueno, en un sex shop obviamente va a haber ese material, y es como, bueno, podría haber solo, no sé, gel y consoladores, rasgos brus de distinto tipo, y ropa erótica como no considerada BDSM, pero yo creo que un poco lo que ha ayudado a que esto sea así es, en primer lugar, las definiciones que ha dado la ciencia, que como siempre son como bien estrambóticas, bueno, no estrambóticas para nada, son como muy vagas en un punto, y de esa vaguedad yo creo que uno puede utilizarla justamente a favor para jugar un montón de juegos, ¿no? Pero también me quedaba como un poco de cara con lo que leía. Por ahí estaba leyendo, voy a intentar reproducirlo más o menos como lo recuerdo, en las revistas de psiquiatría, psicología y tal, se habla del fetiche y luego de las prácticas fetichistas, BDSM y tal, como deseo sexual por objetos o situaciones que no tienen que ver con los genitales en el acto sexual. Digo, cuando lo leí, dije, es terrible, ¿no? O sea, porque los genitales, si vamos a definir genitales, son pene-vagina, digamos, ¿no? Para las ciencias médicas. Con lo que todo lo que hacemos sexual queda por fuera de ello, y con lo que por otro lado, perdón, ¿no? Pero digo, yo no digo que a uno no le pueda gustar el pene o la vagina como tal, delimita la experiencia. Sí, sí, todo como dice Marce, o sea, lo que se intentó delimitar en realidad, a ver, perdón, voy a leer lo que me comenta Marce, porque como Marce no está conectada en el audio, nos escribe, dice,
entiendo que está hablando de la definición esta que acabo yo de nombrar de fetiche, dice, creo que delimita la experiencia, dice, creo que deja mucho de lado constructos sociales cotidianos a los que uno puede tener contacto, con los que uno puede tener contacto o no. Bueno, yo, de cómo lo estoy entendiendo, ya ella me dirá si es que me he equivocado o no en la interpretación, coincido, digamos, y todavía me parece que hay que ir un poco más allá. O sea, digo, si a nosotros nos dicen la práctica, a ver, definir, por lo general, tiene que ver con decir qué son las cosas. Decir qué son las cosas, por lo general, y como sabemos gracias al bueno de Michel Foucault, tiene que ver con una voluntad, bueno, eso lo sabemos por Nietzsche, pero Foucault es el que lo actualiza a cuenta del poder como biopoder, y ahora les explico vagamente lo que sé sobre estas cuestiones, porque algo he leído, pero la voluntad de poder sobre algo tiende a nombrarlo primero, ¿no? Había alguien que en una clase a mí me encantó porque daba un ejemplo con la conquista, la conquista, el sometimiento de América, digamos, por parte de España en su momento. Cómo a las islas le fueron poniendo nombre, y cómo la primera isla que se encuentra, bueno, no sé si es estrictamente la primera, ojo, pero sí hay un orden súper jerárquico, súper leíble, digamos, ¿no? Como de cómo nombraron esas islas para apropiárselas. Una era El Salvador, o sea, Dios. El otro era Santa María de la Concepción o algo así, o sea, la Virgen. El otro era Fernandina, o sea, el rey antes que la reina, y la otra era Isabela no sé cuánto, la isla o Santa Isabel o no sé cómo, pero era Isabel, la reina, digamos, de ese entonces de la conquista. Nombrar para empoderarse, sí, nombrar para apropiarse y ejercer el poder sobre ello, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿quién puso ese nombre? BDSM es un nombre que está puesto por la comunidad practicante, ¿sí? Entonces, por eso es que lo acuñamos. Fetiche es un nombre que lo puso, voy a decirlo yo muy mal y pronto, como que el enemigo, ¿no? De alguna manera, el restrictivo, y nosotros, o todas las personas que nos hemos apropiado en mayor o menor medida de ese término, así como el de King, hemos hecho eso, hemos tomado ese nombre que se utilizó para generar un poder determinado, digamos, como, o una convención determinada de qué era eso, y lo hemos transformado en otra cosa más amplia, o lo que nosotros podamos llegar a decir que es para nosotros, ¿sí? Entonces, esto de lo que la nomenclatura, perdón, sí, la palabra médica quiere decir, o la palabra de la psicología, la psiquiatría, ¿sí? La ciencia ha dicho que es el fetiche, la fetichización de las cosas, los fetiches, perdón, o el fetichismo, disculpen, tiene que ver con que uno al final del día dice, claro, están diciendo realmente, o están encubriendo realmente, que se refieren a lo normal del sexo es esto, y lo normal del sexo también siendo una cosa totalmente sujeta a la genitalidad, que, bueno, podrá ser dos penes o podrá ser dos vaginas, pero no queda más nada por fuera de eso, digamos, ¿no? Y cuando veamos la definición de Freud, no queda duda de que es en realidad una cosa muy heteronormativa, digamos, ¿no? Bueno, entonces, yo les quería contar un poco porque me adentré como en el mundo de lo que era la palabra fetiche, porque yo realmente la tenía más asociada, o sea, en la lengua portuguesa, como son vecines, los portugueses, digamos, las personas de Brasil son vecinas del país en el que yo crecí, he ido bastantes veces a Brasil, y me hacía gracia que es una palabra que yo había asociado siempre, fetiche, como, no sé si a Marx cuando era niño, pero como a una cosa que me hacía mención como a un plástico, a un objeto, siempre un objeto que estaba revestido de otros significados que no eran el objeto. Tenía una idea más o menos similar a ese. Cuando llegué a Brasil, me encuentro con que fetiche venía literalmente, o sea, como a significar hechizo, digamos, como fetichicera, es como hechicera, ¿no? Entonces, yo ahí decía como, wow, mira el origen de la palabra, nunca la había investigado, y hace un tiempo, a raíz de que yo me empiezo a interesar por el mundo BDSM, la investigué, y lo que encontraba me encantaba, digamos, como, o sea, me encantaba hacer esa genealogía. Entonces, tal cual, fetiche viene de feitiço, que es como feticho, vamos a decir, traducido muy mal y pronto, o literal al español. Lo empiezan a utilizar los navegantes portugueses para referirse como a la religión o a los ídolos religiosos o a las figuras religiosas que tenían las africanas, los africanos, digamos, como, o en las naciones africanas o las personas indígenas, digamos, de esas regiones, sobre todo Sudáfrica y tal, donde empezaron a hacer esta explotación de esclavitud, tenían estos esclavos. No quiero como demorar tanto la situación, pero en concreto, digamos como que
en un momento, a ver, lo empiezan a utilizar ellos, y en un momento, ¿esto a raíz de qué? De que esclavizar gente y venderla, digamos, como que no sé, para tener el hígado de hacerlo, ¿no? Para llevar un barco lleno de esclavos en todo caso, y no sentirte mal. Yo creo que hay que crear argumentos, ¿no? Para eso sirven, de hecho, esto que estoy diciendo, las palabras, nombrar cosas y tal, y crear conceptos. Y vamos a encontrarnos con que desde Aristóteles hasta este señor, bueno, muchos más, ¿no? Pero este Alfonso de Sandoval, que es un jesuita de la Compañía de Jesús, han hecho tratados sobre por qué los esclavos, o sea, por qué había gente que podía ser considerada inferior y ser esclavizada. Y básicamente, yo se los voy a hacer súper sintético, muy torpemente, solo porque quiero avanzar con el taller y no quiero dormir a nadie, pero para decir que eran inferiores había que encontrar rasgos de inferioridad física y en aquellos momentos espiritual, lo que hoy podríamos decir psicológica. Y concretamente lo que se hizo, lo que termina cuajando, para que nosotros tengamos muy un claro ejemplo de eso, es lo que hace un francés, que, a ver, el nombre del francés no me lo acuerdo muy bien, pero lo anoté por acá, espero. Bueno, un señor francés que ahora cuando me acuerdo, ahí está, Bros es el apellido, Charles de Bros. No sé cómo se pronuncia bien en francés, no me importa tanto, pero ese señor, o vamos a decir, como dentro de todos los discursos que se armaron para decirlo, estas personas son inferiores, las vamos a esclavizar, uno, que yo creo que es como el que va a vincular este término con lo que a nosotros nos interesa ahora, es el que dice, bueno, realmente, o sea, digamos, como tienen un montón de faltas de desarrollo físicos o padecimientos físicos que lo han llevado como a embrutecer, porque el alma es purísima, la creó Dios, y no debería ser impura, pero en ellos se vuelve impura y se vuelve vaga, tanto que terminan adorando a fetiches, ¿no es cierto? Es porque hay tres estadios evolutivos, y ahí nos empezamos a meter en un mundo que es el mundo moderno, digamos, ¿no? Como bueno, sí, o esta época, más bien la iluminación, ¿no? El mundo, la iluminación, y con ello como esta cuestión de explicar el mundo a través de la razón. Y la razón era la siguiente. Existen como tres estadios, digamos, de la espiritualidad, y uno de ellos es el del fetichismo, o sea, el de creer en los hechizos y la brujería y tal. El otro es el del politeísmo, y por último el del monoteísmo. O sea, era como claramente la excusa de Occidente blanco para decir nuestra religión es como el estadio máximo de evolución espiritual que hay. Todos estos santos que tenemos y esta parafernalia religiosa no tiene el mismo sentido, aunque digo, para nosotros claramente lo tiene, ¿no? Rezarle a un santo, ya hoy por hoy está visto como supersticioso en muchos contextos, ¿no? Entonces, pero en ese momento rezarle o creer en fetiches era de inferiores. Entonces van a ser esclavos. Ahí está la primera definición. A la segunda, voy a hacerlo súper rápido, esto la encontramos con Marx, en esto de que, a ver, por suerte en esta idea ya deja de ser una cosa que hace el otro, y el ser que define, que es un ser blanco, heterosexual, católico, y bla, deja de tener esa acepción como es algo que hace el otro, y empieza a ser como, bueno, algo que yo realmente hago, o que hacemos como cultura, o que concebimos como cultura, y de la que no nos damos cuenta, que es la fetichización de la mercancía. Creo que si yo diría que todos tienen claro que cuando te muestran que si tenés un auto vas a encontrar pareja sexual, es un ejemplo muy claro de lo que es el fetiche de la mercancía, ¿no? O por tal perfume, aunque por ahí el perfume, ¿no? Un poco más olor, podría ser un poco más directa la asociación, pero tener un reloj o un auto no te hace encontrar compañía sexual. Obviamente hoy nosotros vivimos en un mundo donde ya capitalismo del post neoliberalismo del post, ya no sé por qué seguimos hablando de preapocalipsis, sinceramente, pero en concreto ya esas cosas un poco suceden, o sea, a partir de que uno tiene cierto auto, reloj, carro, digo, reloj, o lo que tuviere, gana determinado prestigio, y por lo tanto podría intuir que va a coger con más gente, cosa que es completamente falsa en un punto, ¿no? Pero el fetiche de la mercancía, tal vez hay un ejemplo que es mucho mejor a ese. Alguien contaba cómo en una época, vamos a poner una época X, voy a poner un ejemplo X, entonces no vamos a nombrar ni lugares, ni momentos tan determinadamente históricos, pero sí es cuando comienza el desarrollo capitalista, se tiraron cantidades ingentes, de un montón de leche al mar, leche de vaca ordeñada se tiraba al mar, para que el precio no se viniera, a ver, bueno, perdón, ahí leo lo que me dice Marce, pero para que el precio de la leche no se depreciara, no bajara de manera atómica, porque se había producido mucha,
entonces iba a bajar su precio en el mercado, ¿sí? Entonces dicen los que estudian este tipo de fenómenos económicos y que dan cuenta del fetiche, no se estaba tirando leche, se estaba tirando mercancía fetichizada, o sea, casi que se estaba tirando plusvalor al mar, ¿no? O sea, no estamos tirando una cosa real, estamos tirando la idea que tenemos de ella. Ese es el poder nuestro cuando conceptualizamos. Hacemos que las cosas sean lo que nosotros pensamos de ellas. O sea, es tremendo poder, ¿no? Leo a Marx dice, tanto así que desde esos tratados hablan del cuerpo como mercancía. Sí, exactamente. De hecho, de ahí es donde vamos a acuñar este término de la cosificación. Y yo voy a terminar un poco ahora esta locución tan larguísima ya, 40 y chirola de minutos. Prometo que voy a intentar redondear. Pasa que me apasionó, la verdad, como este mundo, así cuando me metí por ese lado de leer el desarrollo histórico. Entonces, Marx lo va a meter como más, vamos a decirlo así, vamos a decirlo como, yo por lo menos me voy a hacer cargo de esto, hablo desde Occidente porque estoy occidentalizado plenamente, digamos, pone el problema adentro, ¿no? Pone el problema desde adentro, desde nuestra concepción, ya no son esos que yo voy a esclavizar los que tienen el problema del fetiche, sino que nosotros tenemos el problema del fetiche. Viene Freud, Tucupage, antes de eso, un señor de apellido Binet, había escrito un libro que se llama, creo que El fetiche y el amor. Prometo que todo esto, como libros y tal, y lugares donde los saqué, yo se los voy a dejar ahí. Repito lo que dije el taller, no es mi intención hacer citas así académicas y monumentales, así que yo voy a continuar con eso. Binet, antes que Freud, 1887, creo por ahí, aunque creo que es 1890, cuando publica ese libro, no importa, estaba hablando de esto que era como el fetiche del amor, donde él dice, retomando la idea esta de los religiosos, que casi cualquier forma de amor es fetiche, es fetichizar algo. Cosa que me parece muchísimo más amable, piola, y creo que es más interesante incluso que lo después va a plantear Freud, tecnologizando todo esto, digamos, ¿no? Pero él dice que casi cualquier forma de amor es un acto de fetichismo. Y lo dice a cuenta de que, según Binet, que es como un pedagogo, ¿no? O sea, alguien que estudia el comportamiento humano, un francés que estudia el comportamiento humano, hasta donde tengo entendido, disculpen, de que se desplazó como revestir, ¿no? A este objeto de una cualidad espiritual para revestir otro tipo de objetos de una cualidad que también es espiritual vinculada a lo sexual y que yo ahora lo voy a hacer con el amor. Entonces, para Binet, casi todo, no casi toda forma como de relación amorosa implica el fetiche. A mí me parece una definición mucho más interesante que la va a dar Freud como pretendidamente evolucionada. Y el tema de que Binet va a describir una serie de prácticas casi que las sanas o normales, y va a dejar unas anormales afuera, o va a decir que puede haber como determinada normalidad o cosa fea en el fetiche, mala en el fetiche, porque que todos lo practiquemos lo vuelve normal para Binet, cabe aclarar, es como el nivel al que lo practicamos, ¿no? Entonces, y hoy por hoy, medio que casi que se continúa con eso, digamos, ¿no? Como determinadas cosas se nos van a salir a nosotros, y hablo de nosotras mismas, de mí por lo menos, se nos van a salir de eso, del BDSM, de verdad, porque le vamos a encontrar un rasgo feo, patológico, que no nos gusta. Entonces, vuelvo, ya para intentar cerrar esto, Freud dice una cosa que no la voy a intentar citar del todo, así como digo, perdón, la voy a intentar citar todo lo que me la acuerdo, porque no la puedo citar perfectamente, pero es algo así, o sea, perdón, Freud acepta un golpe muy interesante, esto hay que concederlo, digamos, ¿no? Es como clasificar, digamos, o hablar, o descubrir, no sé, esta tecnología psíquica, digamos, que ha desarrollado Occidente, ¿no? Que ha desarrollado la humanidad en un punto, pero después, bueno, va a ser una tecnología psíquica muy típicamente occidental, que es esto del super yo, el ello y el yo, cosa que yo no me voy a poner ahora a describir qué es, pero sí nos hace entender que, imagínense, en la época de la razón y las luces, que le dijeran a alguien realmente de lo que vos pensás, digamos, y podés ser consciente, es un pedacito así, de un montón así enorme de lo que sos inconsciente. Chan. Entra el inconsciente en escena, y ahí también, digamos, junto con ello van a entrar un montón de cosas súper interesantes, porque le van a quitar poder a esa razón que ha venido literalmente, aunque lo diga yo muy mal y pronto, dándose la razón para hacer atrocidades, esclavismos y etcétera. Ya digo, de más está decir que sostiene hasta el día de hoy patriarcados y opresiones de distinta índole y bla.
¿no? Perdón, Oscar y Marce, Rafa, no tenés derecho a esto, pero me dicen si les aburro o algo y quieren hablar o decir algo, lo que sea, porque no sé, no, yo hablo muy entusiasmadamente sobre esto, pero no sé si ustedes también como que se divierten tanto con que haya un güey hablando ahí todo el rato. Bueno, cierro, digo, o continúo en todo caso. Oscar, ¿querías decir algo? No, no, que todo está bien, o sea, es muy interesante todo. Entonces, no te preocupes, todo bien. Va, buenísimo, sigo, va. Entonces, me interesaba llegar a Freud por esto, porque yo creo que justo la disputa que tenemos en este terreno, ¿sí? Yo voy a hablar en primera persona, las disputas que tenemos en este terreno, junto con las disputas de representación, luego lo vamos a ver un poco también, pero tienen que ver con esto, digamos, con eso que Foucault más tarde va a decir, bueno, no hubo tanta represión, sino más bien una creación de discursos y una operación de construcción, ¿no? De eso, biopolítica, es decir, como un diseño de una psique, de una forma de pensar y de ver específica para que la gente actúe de manera específica. Pero vuelvo a Freud, dice Freud, que, o sea, entienden perfectamente que él crea una teoría del Eros, ¿no? Como del Eros, escúchenme, perdón, de Edipo, ¿no? Siempre además refiriéndose al varón, eso es otra cosa. Hace mucha agua Freud por varios lados, está muy bueno lo del inconsciente, pero llega a unas conclusiones a raíz de ello que son como bastante jodidas, que yo no digo que no hayan formado, ni mucho menos, toda esa psique que terminó dando como resultado la disciplina victoriana, los golpes de Estado, digo los golpes de Estado, escúchenme, como el fascismo y un montón de cosas más. Reich también vamos a ver un poquito y él habla mucho mejor de esto. Pero yo creo que sí se fue, voy a decirlo como se me canta, bien al carajo con algunas ideas, por ejemplo, la siguiente. Voy a ir directamente a grano. Él dice que el fetiche es que cuando el hombre, o sea, el varón, porque no hay acá, la mujer no entra en escena en este momento, es decir, el niño, varón, compito, nacido con órganos genitales masculinos, ve una vagina, tiene el primer trauma, ¿no? O sea, piensa que va a ser castrado. Entonces, por un lado, el fetiche que viene a ser el niño antes de ver una vagina y pensar que su mamá tenía pene, como él, porque esa es la normalidad, entendamos que de entrada que la normalidad es la idea del pene para Freud, entonces, nada. Así como él hizo su serie de inferencias, nosotros podemos hacer las nuestras respecto de las cosas que debe haber reprimido él de su sexualidad, pero bueno, el niño cree que la madre tiene pene. Si hay algún psicólogo escuchando esto, no me odien. Sé que Freud es súper importante para muchas cosas, pero la idea esta a mí me llama mucho la atención. El niño piensa que la madre tiene pene, descubre, lo ve, sabe, que no tiene pene, entonces es una castrada, por lo tanto sometida a una autoridad masculina como castrada, y tiene tres caminos. Uno, ese pánico total y absoluto lo hace optar por ser hombre y ejercer poder sobre las mujeres, o perdón, dije hombre, heterosexual, sobre todo. Dos, ser homosexual, que para Freud es como una enfermedad, bueno, para la Organización Mundial de la Salud hasta 1992 también lo era, así que no nos podemos horrorizar tanto. Dos, ser homosexual. O tres, en realidad la dos es esta, pero yo la pongo en tercer lugar porque digo, se escuchó mucho más a menudo que los homosexuales o las personas disidentes sexuales podemos ser enfermas, y no se ha escuchado tanto esto del fetiche, ¿no? O tres, sustituir ese pene que le falta a la madre como sujeto castrado con un fetiche. Ahí viene la aparición del fetiche. A mí me resulta sumamente interesante igual, no sé, quizás es mi propio fetiche, como lo que esta persona elaboró. O sea, porque siento que en un punto fue bastante creativa. Me parece extremadamente jodido lo que ha hecho y extremadamente jodido lo que surgió después de eso. Y no quiero ahondar en ello porque es un camino muy largo, muy interesante, pero muy largo. Esto de que hay terapias para curar todo. La homosexualidad, el fetichismo, bla. Programas para hacerlo. Curiosamente, los que hicieron los tratados de esclavitud en esta edad media, digamos, que estamos hablando, tardía, o sea, la última parte del medioevo, la misma iglesia es la que tomó estas mismas
digamos, tratados de Freud sobre la sexualidad para hacer esas terapias de conversión de los enfermos homosexuales, cosas. Yo creo que todo el mundo está entendiéndome muy bien de que yo no estoy diciendo eso, de que estoy hablando de lo que otras personas han dicho, ¿ok? Cuando estoy diciendo enfermo y tal, bla, por Dios. Por Dios y la Virgen. Entonces, dice Freud de que directamente cuando el niño, varón, ve que no hay un pene en ese ser que es la madre, que por lo tanto es un ser castrado, para no volverse homosexual, como que lo que evita que se vuelva homosexual, porque es casi como una salvación, es la creación de un fetiche. Es decir, que para Freud los fetichistas y los fetichistas son como homosexuales en potencia. Yo creo que las personas fetichistas son pansexuales en potencia en varios aspectos, pero digo, no me parece ninguna desviación ni enfermedad, la diferencia quizás, ¿no? O creo que el mundo del BDSM nos abre una pluralidad de lugares donde justamente terminar con las definiciones y comenzar con, no sé, la imaginación y quizás otras definiciones no, que para nada tengan que ser eternas, que nos sirvan para jugar o para conocernos y bla. Pero terminando, Freud viene y dice, esto de que a usted, porque, y de hecho uno de los fetiches que más analiza Freud es por los pies. Digo, creo que si hubiese sido inglés, Freud hubiese analizado las nalgas, por ejemplo, ¿no? Que tanto hacen al punk en la disciplina victoriana, o sea, un fuerte fetiche con las nalgas, y darle a las nalgas, digamos, el castigo de lo que no hacemos, ¿no? Después vamos a ver eso en las otras sesiones de taller que tenemos sobre el frente, el dorso de las personas y tal. Pero bueno, esa es la idea que crea Freud, y voy ya a cerrar con esto. Foucault un poco nos libera de ello en el momento en el que, creo que 1960 algo, va a comenzar con un proyecto que deja inconcluso, luego terminan de publicar sus cosas después de muerto, y se dio en llamar historias de la sexualidad. En un momento se iba a llamar sexualidad y verdad. Foucault pone mucho el ojo en el tema de la verdad. La verdad y la forma jurídica no es un libro que él sacó, pero es una compilación de clases que él dio en la Sorbona, creo, que también es súper interesante para entender esto, porque justamente, y como veremos más adelante en el taller, cuando uno sesiona BDSM, o incluso en el cine BDSM, se ponen en crisis muchas cuestiones que tienen que ver con lo real y con la verdad, y el BDSM, como una cuestión, digamos, con toda su teatralidad encima, integran sobre todo muchas embestidas contra la verdad, porque la verdad, por lo general, no es tanto como un camino de descubrimiento espiritual como un cuerpo de normas, que es lo que va un poco como a exponer Foucault. Y sobre todo Foucault lo que va a decir, voy a hablar súper mal y pronto de esto, que ya llevamos una hora y me parece que hay que liquidar esto que a mí me entusiasma tanto, esto que me fetichiza tanto a mí en lo personal. Dice algo así como, no, Freud dijo que había una serie de represiones operadas sobre este sujeto para que se vuelva a todas estas cosas, y lo que tiene que hacer un sujeto para ser psicológicamente sano y sexualmente sano, Ray piensa un poco lo mismo, es ir al fondo de todas esas represiones, buscarla y traer el hilo negro de lo que le pasó y resolverlo. Una tarea bastante jodida, digamos, y por lo tanto, digo, que le sirvió mucho a los psicoterapeutas, por lo general, ¿no? Muy pariente del inicio tecnológico de eso que es el psicoanálisis, que si pueden leer a Foucault, yo les voy a dejar los libros en el lugar donde ya vamos a convenir, en el espacio digital donde vamos a convenir, van a ver cómo la confesión, el confesionario católico, y anterior a eso, digamos, porque era una confesión entre practicantes de la religión, o sea, entre curas primero, voy a decir mal, luego se extendió a los fieles, a los feligreses, pero tiene eso, digamos, tiene esa práctica que también tiene el psicoanálisis. Yo no la denosto, no me parece que esté mal el psicoanálisis, solo digo que es esta cosa de escudriñar, de investigar y saber. El primer libro de Foucault se va a llamar La voluntad de saber, el primer libro de la historia de la sexualidad, este proyecto de Foucault, que yo estoy mencionando ahorita, se va a llamar La voluntad de saber. Va a ser que yo lo voy a dejar ahí, pueden leer todo lo otro que quieran. Lo interesante para mí en La voluntad de saber es que, de alguna manera, lo que va a decir Foucault, se lo quiero resumir a ver en esta frase y luego lo explico un poquillo, pero es como de, antes, el sodomita, dice, era como un infractor, ¿no? O sea, como un infractor, una persona que hacía algo incorrecto. El homosexual es un orden clasificatorio, el homosexual forma parte de una nomenclatura de, en este caso,
enfermedades, ¿no? O sea, patologizaciones, digamos. Hoy yo ya no soy una persona, no sé, distraída, bueno, quizás no pueda adjetivarme a mí sin recurrir a los manuales de psiquiatría, digamos, pero seguramente ustedes han hablado de los trastornos de atención dispersa y tal. Ya no existe más la persona, ¿no?, que no presta mucha atención o lo que sea, sino que está todo catalogado y tal. ¿Qué es lo que dice Foucault? No existió una represión original, no existe tal represión original que dice Freud. Ha existido una tecnología, digamos, ¿no?, a través de la cual se crea, o sea, han existido una serie de discursos sobre la sexualidad, donde los poderes, ¿no?, porque tampoco él habla de un poder único centralizado y tal, qué sé yo, cuánto, pero estos poderes centralizados, digamos, sobre todo en el gobierno, en la escuela, en las instituciones religiosas y bla, han ido creando una serie de discursos de lo sexual para ir generando una idea normal de lo sexual. Así, la palabra homosexual, Foucault dice, con mucha razón en un momento, los homosexuales, dice, porque además se refiere a los hombres homosexuales, casi, a propósito de Freud, no existían hasta 1870, donde empiezan a surgir. ¿Por qué? Porque antes había sodomía, y la sodomía no distinguía entre varones y mujeres. Sodomía era sodomía. Era tener relaciones faloanales, digamos, con lo que sea. Porque también había con animales y tal. Yo creo que lo mejor o a mí por lo que me interesa lo de Foucault, es porque nos plantea que no hay solamente un ejercicio de poder, sino esto que está recontra de moda decir, hay como una suerte de capacidad de empoderamiento, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, de que no hay un origen, por lo tanto, ¿no? Porque de alguna manera, fíjense que todos, los esclavistas, no son ninguno lo mismo, no estoy diciendo sobre los esclavistas, Marta, Freud, están buscando como el origen de una cosa y encuentran esto del fetiche. Y Foucault lo que va a decir, hay una diversidad de discursos acerca de la sexualidad y tal. Y por lo tanto, no hay un origen de una cosa, sino hay un cúmulo de, en este caso, prácticas, discursos sobre todo y luego prácticas. ¿Sí? Con eso, ahí estoy leyendo lo que dice Oscar y quizás quiera hablar, así que voy a leer lo que pusiste, Oscar, si te parece, y luego... ¿Está bien? Dice, no sé si creo mucho en la idea de que el fetichismo tiene un principio, un origen total, estoy súper de acuerdo. Creo que es algo que vas descubriendo alrededor del empirismo y su experiencia. La sodomía, entonces, es someterse a la figura fálica exclusivamente. Bueno, dentro de lo que yo puedo saber, de todos modos, soy todo oídos con lo que quieras compartirnos y me parece que uno debe justamente como ahondar más en esto. El concepto de sodomita tiene que ver mucho con la iglesia, o sea, a ver, la sexualidad, como decía hace un rato, tiene una infinidad de prácticas. Las prácticas que fueron historizadas, aquellas de las que alguien dio cuenta, habló de qué sé yo, qué sé cuánto, sabemos de ellas porque las leemos. Yo te voy a hablar, por ejemplo, de lo que yo conozco, y una de las cosas que yo conozco y de la que puedo hablar es el Decamerón de Boccaccio. ¿Sí? No sé si lo conoces, libro hermoso de las delicias, así como lo dijeron a propósito de este taller, de las bajas delicias, una cosa preciosa para leer, el Decamerón de Boccaccio. Antes de que existiera ninguna definición de este orden de la medicina, ¿no?, de homosexual, heterosexual, fetiche, como lo dice Freud, bla, Boccaccio habla de los sodomitas, ¿sí? A propósito de Sodoma y Gomorra, digamos, son leyendas bíblicas también, donde justamente como que donde se hace hincapié la iglesia cuando te denuncia, porque la iglesia empezó a castigar. Entonces, cuando Foucault da su genealogía de la sexualidad, yo creo que es más que genealogía, eso que él llamó historia ahí, él dice que eso es genealogía, así que no es una cosa que yo creo, perdón, va a rastrear hasta esos lugares. Así que es interesantísimo que presten atención a ese libro que yo les voy a dejar ahora ahí. Igual es súper conseguible en internet, que es historia de la sexualidad. Ay, me olvidé lo mismo que no hace rato. La voluntad de saber, perdón. Que es un juego con un concepto de Nietzsche que es la voluntad de poder. ¿Está bien? Cuando Boccaccio habla de la sodomía, habla estrictamente de eso. Lo que yo sé es que la sodomía la nombran más que nada los curas para castigar, ¿sí?, ese acto en contra de Dios. Porque la sexualidad para los curas, y lo vamos a ver en ellos también si le prestamos atención, miren, ya yo quiero cerrar también con esto, no sé si quieren, volvemos luego sobre esto, pero me interesaría que pasemos un poco a hablar de la peli, y de las prácticas, ¿no? Porque esto ya es demasiada teoría para mí, y creo que para ustedes también.
fíjense que la iglesia comienza por prohibir que los curas tengan sexo por una cuestión jurisprudencial casi, ¿sí? Jurídica. O sea, como se tenía que expandir el catolicismo, si eso, si a ver, yo voy a decirlo así bien mal y pronto, mis militantes, ¿no? O sea, yo soy el de la idea y empiezo a convencer a un montón de los míos y genero mis militantes de la idea. Esos militantes son los sacerdotes, los curas. Si yo los mando a predicar, ¿sí? En este caso, digo, eso pasa después del concilio, no me acuerdo, creo que Constantinopla, por allá, no sé, no lo manejo tan bien, pero pueden irlo buscando por allá, pueden rastrearlo por ahí. Empiezan con esto de no poder tener hijos, y al principio el no poder tener hijos es eso, es una prohibición jurídica, es decir, ¿qué pasa si tienen hijos? Y que las propiedades de ese cura, o las propiedades que conquisten esos curas, o de las que se apropien esos curas, van a tener que pasar por el orden del derecho jurídico romano, que es el que adscribió la Iglesia Católica a partir de ese concilio, allá en Constantinopla, creo, puedo estarme equivocando, diciéndolo un poquito mal, van a tener que ser de los hijos, o sea, van a heredar las tierras de esos fieles de la Iglesia que tienen tierra. Y la Iglesia fundamentó su gran poder económico en base justamente a que esos tipos no tuvieran descendencia. Así comenzó. No era que era un pecado tener hijos, ni mucho menos era un pecado coger en su momento, para los curas. Siempre la práctica del celibato espiritual desde los hindúes, digamos, bueno, hindúes digo muy mal, pero desde las prácticas que vemos en la India y tal, que son de las que tenemos noticias más lejanas allá en el tiempo, han implicado cierto grado de cuestión de celibato espiritual. Hasta donde yo sé, casi la gran mayoría de las prácticas lo viven de manera voluntaria, con una acumulación de una energía, tecatín, patatán. Pero la de los curas fue jurídica. Esa jurídica se fue volviendo paulatinamente, en sus propios discursos, un pecado, un problema, y luego una falta espiritual grave, al nivel de que hoy por hoy, si nosotros sabemos que un cura coge, no sé, quizás nosotros no, pero yo digo, hay mucha gente que se horroriza por eso, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué grado de horror involucra si al final era una legislación? A ver, alguien viene y te dice, ¡ay, qué cochino! Porque estacionaste en doble fila o pasaste un semáforo en rojo, no, y estás infringiendo una norma, ¿no? Pero a esta otra se tecnologizó de esa manera. Entonces, esto de la sodomía, cuando vos me preguntás si es como someterse a una figura fálica estrictamente, yo no voy a decir que es una fálica masculina, pero la cuestión es que tenía que ver directamente con el ano como órgano de placer sexual. El ano penetrado, concretamente. En el boccaccio lo hacen entre personas por lo general, pero también lo hacen con cosas, con objetos. En el boccaccio, en el Decamerón de boccaccio, lo hacen con objetos. Sade habla mucho de lo mismo también y así. Entonces, sí puede ser una cuestión de una figura fálica exclusivamente, pero no necesariamente humana. ¿Está bien? Desde mi punto de vista. Y creo que lo he explicado mucho, así que ahí me quedo. No sé si querías compartirnos algo, perdón, y ahí la paso a leer a Marce, y ya cierro con esta intro. Va, buenísimo. Dice, básicamente Dios destruyó toda esa civilización por esas prácticas. Claro, la civilización de Sodoma y de Gomorra, digamos, es a la que Dios le envía el castigo porque se la pasaban sintiendo placer más que... Realmente el pedo es ese, digamos, la Biblia, por lo menos lo que a mí me queda claro, de lo poco que sé de la Biblia, de lo poco que he leído ese tipo de pasajes, es de que el problema no es tanto que estén, o sea, digamos, tienen un tipo de disfrute que no conlleva la reproducción. Punto, se acabó. Esa tecnología viene desde antaño, digamos, ¿no? La sexualidad es una forma de reproducción, digamos, la única, hasta ahora que hemos empezado a crear la in vitro y todas estas cuestiones. Entonces, no reproducirse era un problema, digamos, ¿no? Un problema económico y tal, allá atrás en el tiempo. Luego hablaremos más de eso. Quiero cerrar esto acá, y ya con eso, Rafa, o sea, cierro esto y vamos preparándonos para hacer las primeras proyecciones, y por lo tanto vamos a ir cortando la transmisión en Face. Solo quería cerrar con esto. El término kinky no quiero desarrollarlo tampoco tanto, pero esa palabra tiene un origen en la palabra torcido, torcedura, ese tipo de cosas así, como algo que se deja vencer, que está por afuera de lo correcto. Y en definitiva, estos términos a nosotros nos sirven en la medida en la que queremos. Hoy por hoy hay, por ejemplo, en algunos lugares del mundo, voy a citar caso México, caso Argentina, una predilección por hablar más de kink y kinky que de BDSM, porque
abarca más cosas, digamos. En el BDSM hay casi siempre, o sea, en el BDSM, digo, y yo pretendo remarcar esto, siempre hay la voluntad de la simetría, es decir, la mención a lo asimétrico y un disfrute en esa simetría, digamos, en el rol que nos ubiquemos cada quien y tal. Pero Kinky encuentra, digamos, o por lo menos pretende, y para mí es súper interesante, abarcar mucho más cosas que BDSM. Cuando digo mucho más cosas, la palabra no me sale, entonces me la dejé acá, me van a perdonar un segundo, porque no tiene, es como disfrutar de fumar mientras se tiene sexo. No sé dónde la dejé. Bueno, tiene un nombre que para nada es, para nada incluye la palabra tabaco o cigarrillo en el medio, creo que, no sé, la capnolacnia, o sea, sí, por lo general, la persona que practica este fetiche, una suele ser la que va a tener como la autoridad o la autorización contractual de fumar en la sesión, ¿no? Porque es quien va a dominar, ¿sí? Que tira el humo en la cara, que lo usa como objeto de... bla, 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 bla. Pero la capnolandia, por ejemplo, muchas veces nada de eso hace mención, bueno, la que vamos a ver en el próximo taller, la de Crash, yo no sabía, yo siempre viví pensando que Crash era una absoluta ficción, pero no, hay una filia asociada a los accidentes, a provocarlos, y en ese caso no hay una cuestión de dominación-sumisión, así que además yo no voy a avalar el daño a las personas por fuera de su consenso, creo que es con lo que quiero cerrar ahora. Acá las dos personas que hay son practicantes, así que lo saben mucho mejor que nadie que no practique, pero acá escribimos, así como decía hace un rato, que estos dispositivos de los que vamos a hablar son en los que hay como un ejercicio de poder asimétrico, consensuado y con intención sexual. No quiero yo que se me escape esto otro, ya llegó en mis notitas, que la comunidad practicante adscribe a un mínimo corpus normativo. En algunos casos hablamos de SSC, o sea, Sane, Safe, Consensual, sigla en inglés, o sea, como no es sano la traducción, yo sé que no es sano, solo que no soy muy bueno con el inglés, pero es como equivalente a eso. Safe es seguro y consensual, consensuado, ¿no? Y después hay otra de estas siglas normativas, perdón, están escribiendo y tengo el WhatsApp abierto a propósito de ustedes nada más, así que lo voy a cortar, que es RACK, R-A-C-K, o sea, Risk Aware Consensual Kink, como una ética del riesgo asumido. Acá hay dos menciones a dos tipos de ética a la hora de practicar esto. ¿De qué estamos hablando? De practicar sesiones con intención sexual que van a incluir en ella un tipo de vínculo asimétrico, donde uno va a ser la persona que va a llevar a cabo, digamos, una acción, por lo general de dominación, sobre otra que va a aceptar la dominación, o sea, desde una sumisión, desde un someterse a esa dominación, y lo va a hacer dentro de, primero que nada, el consenso, y después una de estas dos éticas. La de Sane and Safe, es como, nada, mucha gente la cuestiona diciendo, gente, siempre hay riesgo, ¿sí? Yo creo que eso es correcto, ¿sí? No existe como, por ejemplo, no sé, una práctica fixofílica que esté librada de riesgo, que es el tema de nuestra peli de hoy. Y por lo tanto, adscribo mucho más, me parece mucho más interesante esta del riesgo acordado, ¿no? El riesgo asumido, digamos, consensuado dentro del kink, dicen. O sea, vamos a hacer una práctica kink, ¿sí? Donde incluso quizás no estamos por hacer una práctica de dominación el uno sobre el otro, sino que quizás nos asfixiamos mutuamente, no sé, lo estoy proponiendo como una forma donde propongo esto para que entendamos que puede darse en una no asimetría. Nos vamos a ahorcar las dos personas, 3, 4 o 10 que formamos práctica de esta práctica sexual en esta sesión en particular, nos vamos a ahorcar todas con todas. Bien. ¿Todas estamos de acuerdo? Sí. ¿Asumimos los riesgos de eso? Sí. A mí me interesa muchísimo, digamos, como la práctica BDSM, o sea, acá hago asunción de una cosa personalísima. Yo básicamente empecé a conocer la práctica BDSM sin saber qué carajo eran a través del cine. De hecho, con esta peli, El Imperio de los Sentidos, la vi de muy chico, la encontré sin querer en un canal de televisión que la pasaba, la vi,
acá, creo que no soy el único, ya nos contarán, pero yo la encontré ahí, me eclipsó totalmente, yo empecé a explorar mi sexualidad gracias a eso, en gran medida, gracias a esa y otras experiencias que tenían que ver con lo cinematográfico, y con muchas cosas, ¿no? Las revistas, bla, 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 bla. Me encontré también de joven con una revista que era de una persona muy cercana a mí, más grande, que tenía escondido sus revistas por ahí. Una era SM, una revista española de tirada que se hizo en los 90, justo cuando empezó como el boom un poco, y ahí conocí las prácticas también de adolescente casi. Y yo decía, bueno, ¿cómo comienzo esto? Bueno, así como un poco como haciendo una genealogía de la mía propia para compartirla, lo más informada posible y tal, lo más leidista posible, digamos, como para que sea más rica todavía. Y me preguntaba, porque acá viene la última conversación, todo esto surge de una conversación con esta película que yo no he visto todavía y que de hecho quiero ver para este taller, todavía no la voy a ver, espero verla la semana que viene, que no me gusta hacerle publicidad, porque la intuyo una basofia, no sé por qué, pero es 50 sombras de Grey, que alguien me dice como que la vio, ajá, claro, tal, y yo digo como, che, esto ya se volvió como mega pop, ¿no? Ya todo el mundo es kinky, ya todo el mundo debe ser. Y yo no estoy en contra de que la gente lo sea, solamente que me pareció que se estaba empezando a escribir con mucha ignorancia muchas cosas, para decirlo muy mal y pronto. Luego, cuando hablemos de la peli, vamos a ir conversando de esto también, pero en concreto, yo dije, miércoles, ¿qué es lo que llama tanto la atención? Y dije, bueno, ¿a mí qué me llamó la atención? Para mí, lo interesante de esto, de las prácticas asimétricas, de hacer ejercicios de prácticas asimétricas vinculados a la sexualidad, son, por un lado, una posibilidad de descubrir lo sexual en uno más allá de todo, de no tener que siempre ser eso uno mismo, de que yo no quiero vivir siendo toda la vida la una cosa que he definido ser, incluso ni cineasta, ni docente, ni un montón de cosas, así como no toda la vida me considero una persona que ascribe a tales o cuales cosas. Y por otro lado, un ejercicio que me parece súper interesante, que es que las prácticas asimétricas de poder están todo el tiempo en la sociedad, digamos. O sea, vamos a una clase y hay alguien que la está dictando, nosotros nos sometemos a ello. Vamos al doctor y hay una persona, y perdónenme, ¿no? Continúo. Vamos al doctor y hay una persona que nos dicta sobre nuestra salud. Nosotros podemos luego estar en disidencias más o menos grandes, vivimos en familias, vamos a centros educativos, vamos al mecánico y así, ¿está bien? En la mayoría, en la medida en la que cada uno diga, bueno, no, yo a mi moto la arreglo yo, a mi bici la arreglo yo, no voy a la mecánica, no se someterá a la voluntad de ese otro, la voluntad de poder de ese otro, pero de alguna manera nosotros habitamos situaciones de asimetría, asimetría de conocimientos, ¿verdad? Nos sometemos a ellas, incluso gustosos de ello en muchos casos, y creo yo que el problema está en no volverlas conscientes. El problema está en creer que, porque seguimos con una mentalidad para mí muy premedioévica en esto, de alguna manera el saber del mecánico, el saber de tal, porque por lo general esa asimetría está dada con el saber, se lo ha dado casi que Dios, ¿no? Entonces, cada quien que crea lo que quiera, yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos un gran poder para generar esas asimetrías y hasta las podemos disfrutar. Para mí, ahí se cierra esta cuestión ética sobre el BDSM, perdón que me haya extendido tanto, de la primera clase, para mí era súper interesante que lo pusiéramos sobre la mesa, para que a partir de ahora, porque ojalá hayan podido ver el Imperio de los Sentidos, y si han podido ver eso, ahí se ven cosas de mucho riesgo, mucho daño, y sobre todo, y esto yo quiero insistir en ello, en este caso de esta película, estamos viendo un consentimiento muy grande de lo que está sucediendo, ¿no? Casi diría una belleza dentro de eso, ¿sí? Entonces, ahora sí, yo acá, perdón, leo las cosas que comentaron los chicos, ojalá quieran decir algo, a mí me encantaría, y no sé si quieren salir en el vivo en chicos cuando digan algo, si es que quieren y tal, si no, yo voy a continuación de esto a mostrarles los primeros pasos del cine en esto, pero leo lo que me dijeron. Bueno, Franco puso, es cero erótica. No se da cuenta de qué, de toda la chorrada que dije, pero... La de lo de 50 sombras de Grey. Ah, no. Sí, 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 me refería a eso. Sí, O sí. sea, perdónenme, yo no vi la peli, así que a mal hago en decirlo, solo que, o sea, vi unos trailers y dije, órale, es como
perdónenme porque el otro día vi Twilight por primera vez en mi vida, Crepúsculo, y me parece que Crepúsculo es casi que una obra maestra al lado de 50 sombras de Grey, pues la verdad que nunca había visto Crepúsculo porque me parecía mega adolescente, un montón de cosas así, yo súper prejuicioso, y la otra vez la vi y dije, a ver, este es el problema, digamos, cuando nosotros vamos a meternos en un mundo y lo que vamos a hacer es todos los prejuicios juntos, todo lo que no sabemos cómo entra le vamos a poner como un gesto para que sea protoerótico. O sea, el gesto protoerótico es como de... y es como, ¿qué? O sea, digo, creo que basta de perder los sentidos para entender de que lo erótico, bueno, justamente, creo que el BDSM se practica mucho con las ideas, con la cabeza, ¿no? O sea, el cuerpo. A ver, interesantísimo para mí. Para mí la práctica de BDSM ayuda a que salgamos de la dicotomía mente-cuerpo como cosas separadas. Eso me parece hermoso. Creo que la peli que hemos visto, habla mucho de eso. Sí, cero erótica para mí también esa peli. O sea, el trailer que vi. La voy a ver, prometo ver. Como vi Twilight. Cero química entre los protagonistas. Sí, no, hasta ahí no llegué, no la vi. Y bueno, está muy mal redactada para iniciar. Ah, ok. Marce, perdón, escribió antes, perdón Marce, yo leí al revés aquí. Dice, está muy mal redactada para iniciar. Yo no entiendo, y ojalá quieras contarnos, si querés escribir, si yo te leo, y si no nos contás en audio o audio-video, pero vos decís, está mal redactada porque te referís a la novela que inspira la película. Yo estaba atacando directamente a la peli, de la novela no tengo ni noticias, a la novela, ok. Está mal escrita, encima mal. Ahí ni llegué. Solo vi un tráiler de la peli en algún momento, justamente hablando de eso, y no llegué, no llegué a lo de la novela. Pero bueno, nada, qué sé yo, no sé. Yo no sé si Twilight está mal escrita. Conozco mucha gente que quiero mucho que la ha leído y les entretiene un chingo. Tampoco es que no hay que verla ni leer esas cosas, perdónenme, ¿no? Yo no abogo por ese tipo de derechismo en ningún lado. Cada quien que lea lo que quiera. Solo que les contaba un poco qué motivó estas conversaciones y tal. Chiques, perdónenme, pero estamos como súper tarde, no sé tampoco si después tendrán ganas de que continuemos fuera del horario tallerístico. Yo tengo toda la voluntad del mundo, pero yo creo que sí está bueno que yo empiece ahora como contando un poco sobre la historia del cine, y como esto no comienza con yo hablando, pues ya me harté además, sospechaba que me iba a hartar, voy a darle play a unos fragmentos que están, déjame decirlo, Rafa, digo, para la gente que está viendo en el vivo, este vivo que se convida a modo de muestra por... ¿Alguien habló? Yo escucho una voz. No, bueno, yo prendí el micrófono más para decirte eso, que me avises justo antes de poner la transmisión, pero tú continúa sin problema. Pensé que había hablado Marci, como no le he escuchado hablar, de pronto era como de, wow, quiero escuchar. Pero va, no. Lo que vamos a ver a continuación es los primeros pasos del cine en estrictamente el BDSM. Si eso existe o no, lo vamos a poner a consideración ahora del público del taller, porque no lo podemos poner a consideración del público de Face por las concebidas razones de, supongo, restricciones de todo tipo, ¿no? Además, pues son, nada, eso, hay imágenes explícitas, sexo explícito. Así que nada, a la gente que estuvo viendo por Face, espero no haber dormido a nadie, espero que les haya resultado interesante. Las cosas que hay para decir sobre el cine están todas un poco ilustradas, lamentablemente por eso es que no las podemos poder publicar. Si les interesa más, se pueden, ahí hablan con Rafa, se pueden meter al taller, inscribirse y tal. Y también, nada, todas las cosas que hemos hablado dan para que se metan a investigar y tal. Y sobre el BDSM en el cine hay un chorro de información en internet súper buena. Esto es como una... Oye, fíjate que acabo de ver que casi no había comentarios en el en vivo, pero apenas hace unos minutos hubo 3 sobre 50 sombras de Grey. Bueno, es que también el buen Diego no lo va a poder contestar muy bien, pero aún así las menciono. Dice Sol Gira, dice kinky suave, y dice también parece dialéctica amo esclavo. Entonces, pues bueno, Sí. Tampoco lo podemos profundizar mucho porque, a ver si, pues en lo que dura el taller, pues te mandamos, Diego, la película para que la veas y ahí en la última sesión la platicamos, ¿no? Vale, sí, si quieren hacemos una última pública de Face y yo me la aviento. Analizando. Digo, nada, por lo que gente ahí pasó. No quería desatar la polémica, no era mi intención con 50 sombras, pero veo que es con lo que más prende al final y al cabo. Entonces, ojalá
puedan de eso agarrar más cosas y meterse en un mundo que es como maravilloso y profundo. Claro. Y También acaba de escribir Wendy Arteaga, muy interesante, soy psicóloga y sí llego al punto de que se entendió. Así que qué bueno que nos estén viendo bueno, también psicólogos. buenísimo, nada, y eso, no me avienten tomatazos con mi descripción tan escueta con respecto a lo de Freud y tal, porque bueno, yo no soy psicólogo, no vengo de ahí, y no quería psicologizar esto que estaba comentando, solo quería como un poquito hacer esa genealogía muy breve y muy escueta, para que, porque me parece que lo lindo es eso, que nos estamos reapropiando de discursos y cosas que vamos a volverlas nuestras, hacer de la desventaja una ventaja. Ya con eso que digo, creo que a mucha gente le puede llegar a servir como idea, ¿no? Se te quedó el Perfecto. auto, te puedes quedar a pasar una noche bajo las estrellas, quién sabe, ¿no? Cada quien tendrá sus ventajas y desventajas en su vida. Ya cortamos el vivo, voy a hacer Sí, una pequeña proyección acá vale. Entonces, bueno, nada más despido rápido a la gente de Facebook, muchas gracias. Nos vieron una buena cantidad de personas, hubo una buena cantidad de reacciones también, entonces que sepan que ahora sí nos vamos a lo bueno en realidad. Espero que se les haya antojado, entonces pueden escribir por acá para que nos acompañen. Esta misma clase se va a grabar completa para que puedan ver lo que vamos a ver, incluso esta misma sesión. Así que nada, hay que nos escriban a las redes sociales de Casa Negra. Y pues voy a cortar el en vivo porque aparte yo sé que por acá los muchachos querían platicar, pero no en vivo, así que son las cosas que se pierden los demás. Así que bueno, pues gracias.